De casualidad, vives en una colonia o fraccionamiento donde tus vecinas te tratan muy bien, pero cuando les das la espalda te clavan sus colmillos venenosos. Por cierto, dicen que si escuchas un relato de brujería sin estar suscrito al canal, tendrás 7 años de mala suerte. Así que mejor suscríbete y comparte, nada más por las dudas. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Envidia entre vecinas, basado en hechos reales. Si bien hay mucha gente envidiosa a nuestro alrededor, la vivencia que se me quedó marcada en la mente me sucedió hace 15 años. En aquel entonces, por cuestiones del trabajo, a mi marido le dieron su cambio a otro estado para encargarse personalmente de una obra muy grande de construcción. Parte de su trabajo era supervisar de manera física obras importantes, por lo que viajábamos continuamente. Su sueldo era muy bueno. Además, nos pagaban la mudanza y una suma de dinero mensual como ayuda de renta. Pero en esta ocasión, quisimos rentar una casa en un fraccionamiento de 15 viviendas, ya que jamás lo habíamos hecho. Mi nombre es Consuelo y esta es mi historia. Rentamos una casa, era muy linda y fresca, además de que estaba casi enfrente de la alberca comunal del fraccionamiento, y eso más nos agradaba, ya que al tener 2 hijos, uno de 5 y otro de 7 años de edad, sacaríamos el mayor provecho. Nos instalamos sin contratiempos. Los dueños del inmueble eran muy amables y el lugar estaba bien cuidado. Nos dijeron que habían comprado otra casa más pequeña y céntrica, ya que al estar únicamente ellos dos porque sus hijos se habían casado, sentían que querían algo más cómodo y pequeño. Pero nos dijeron que seríamos muy felices aquí, porque las vecinas eran muy amables. A mí me agradó escuchar eso, ya que jamás había vivido en un fraccionamiento. Pero tenía la ilusión de hacer amistad, ya que al venir de otra parte de México, no conocíamos a nadie y sentía que valía más tener un vecino cerca que un familiar lejos. Al par de días vinieron 2 señoras. Una vivía a un lado y la otra casi enfrente. Se llamaban Magali y Carolina. Se presentaron y me dijeron que eran las representantes del lugar y que teníamos que pagar una cuota mensual. Además, me dieron ciertas reglas que debíamos de seguir. Yo las escuché y no me parecieron descabelladas. Al contrario, pensaba que estaría bien para que todos viviéramos en armonía. A veces llevaba a mis pequeños a que se bañaran en la alberca y veía que salían a caminar las vecinas. Pero curiosamente, y hasta podrías pensar que estoy bromeando, salían 4 señoras al mismo tiempo. Pero me percaté de que siempre iban 2 adelante y 2 atrás, como si hubiera algún tipo de pleitesía. Sin falta ese era el orden. Tal vez podría variar una que otra señora, pero la jerarquía se mantenía. Un viernes por la mañana estaba barriendo afuera de la casa, cuando una de las vecinas, curiosamente una de las que liderean la caminata, se me acercó y me dijo que se llamaba Romina y que me invitaba a ir a desayunar el próximo miércoles a su casa, ya que algunas vecinas se reunían ese día para platicar o compartir el rato, que me esperaba en punto de las 9:30. Yo acepté muy contenta, ya que no conocía a nadie en esa ciudad y además el curso escolar todavía no comenzaba, por lo que estaba más que disponible. Llegó el día y me presenté. Romina me abrió la puerta, me invitó a pasar. La casa estaba bellamente arreglada. Su mesa de madera era larga y con un mantel blanco muy hermoso. Tenía puesta la mesa
con platos, cubiertos, tazas y vasos. Se veía muy elegante. Me dijo que me sentara en donde quisiera. Fueron llegando casi al mismo tiempo. Éramos en total 10 señoras. Aquellas muy amables se presentaron y se pusieron a mi disposición. Me hicieron sentir que era bienvenida. La mañana pasó volando. Me gustó mucho la convivencia, por lo que me ofrecieron formar parte de aquella reunión y que cada una debía de dar su casa. Al hacerlo, el desayuno corría por cuenta de la anfitriona. Yo encantada dije que sí, por lo que desde ese día me metieron en el rol de los desayunos. También me anexaron al grupo de WhatsApp para estar más comunicadas. Los días transcurrían y me sentía muy contenta. Sentía que había encontrado amigas de verdad. Fueron pasando las semanas y me fui integrando más con ellas. Siempre se mostraban muy amables y serviciales, pero algo hizo que mi sexto sentido se activara. Al notar cómo Romina y un par de señoras más de nuestro grupo trataban mal a otras señoras del fraccionamiento, de una manera déspota y grosera. Yo en lo particular jamás he sido de esa manera y nunca me ha gustado ese tipo de trato, por lo que para mí fue un foco rojo. A simple vista se notaba que Romina era la lideresa y todas hacían lo que ella decía. La obedecían como si su palabra importara más que la de sus propios maridos. A mí eso no me gustaba. Sin embargo, al no conocer a otras personas en la ciudad, me aguantaba. Trataba de buscar un equilibrio, porque pensaba que si había alguna emergencia, preferiría tener a alguien cerca. Así estuve tratando de sobrellevar la situación hasta que más o menos a los 6 meses de esas reuniones, ellas empezaron a sacar el cobre. En un desayuno en casa de Magali, una de las señoras del comité, me levanté para ir al baño, pero al regresar, noté que cuando me vieron, todas se quedaron calladas. Me daba la impresión de que estaban hablando a mis espaldas. Me senté a la mesa y empezaron a hablar de cosas triviales. Terminó la reunión y me despedí para ir a recoger a mis hijos a la escuela. Sin embargo, a partir de aquel día, sentí que tendría que poner más atención a mi alrededor. Empezó a hacerse más notorio que hacían reuniones y a ciertas señoras del mismo grupo de los desayunos no nos invitaban y hasta nos evadían. Pero yo sabía, puesto que la palapa comunal estaba justo enfrente de mi casa, aunque se quisieran esconder, no podían. Siempre he sido una mujer que se preocupa por la familia. A mi esposo e hijos los atiendo con mucho cariño. Tengo carrera universitaria, sin embargo, por el trabajo de mi esposo es difícil tener un empleo fijo, ya que podemos estar en un sitio por mucho o por poco tiempo. Pero buscaba una manera de ser independiente, una entrada de dinero, ya sea haciendo pasteles, galletas o panes. Pero ellas me criticaban eso. Decían que para qué lo hacía, que mi marido ganaba buen dinero y que me mantuviera. Me hacían sentir incómoda, sin embargo, me aguantaba porque me pesaba más el hecho de estar sola. Recuerdo que una vez fui a un desayuno a casa de Romina, pero sentí que al llegar, todas se me quedaron viendo. Terminamos el desayuno y nos despedimos, pero al salir hacia mi casa, Caro, la vecina de al lado, me dijo que quería caminar conmigo. Nos fuimos ambas platicando y ahí, casi al llegar a nuestras respectivas casas, me dijo algo que hizo que todo cobrara sentido. Me dijo que ya se quería salir de ese grupo porque era un nido de víboras, que hablaban mal de todas las personas, incluyendo ellas mismas. Que cuando una no iba a una reunión, las otras la criticaban, que no tenían respeto por nada, ni por nadie, y que estaba harta de seguir llevándoles la corriente.
Entonces, al estar paradas justo enfrente de mi garage, le pregunté que qué habían dicho de mí, porque estaba segura que sí lo hacían. Ella me dijo que muchísimas cosas, que me tienen mucho coraje, que me tienen envidia. Yo le pregunté qué envidia me tenían. Ella me dijo que les molestaba el hecho de que ganara muy bien mi marido y yo no le sacara el dinero, que vestía con blusas de 300 pesos, pero que debería de comprarme blusas de 1,000 pesos en adelante, que les molestaba que hiciera panes o galletas, que por eso nadie me compraba. Además, que siempre me veían feliz con mi esposo e hijos. Todas las señoras obedecían a Romina porque practicaba la santería. Yo le dije que no me había dado cuenta que era santera. Caro me dijo que me fijara en ciertos adornos alusivos que están en su sala. También me dijo que ellas eran unas sinvergüenzas, porque las que manejaban el comité, entre ellas la lideresa, hacían sus truquitos para quedarse con cierta cantidad de efectivo mensual, ya que los gastos de mantenimiento del fraccionamiento eran menores. Pero ella pensaba que si tenía varias personas bajo su mando, era difícil que desconfiaran o respingaran. Le dije que si quería pasar para tomar un vaso con agua o refresco porque realmente se veía enojada, a lo que ella me contestó que no podía, porque Romina nos estaba observando. Recuerdo que cuando mi marido llegó a comer le conté todo lo que me había dicho Carolina, y él me dijo que si no estaba conforme, que mejor me saliera, que les dijera que ya no quería estar más en el grupo. Entonces le dije que me daba temor que me hicieran algo. Mi esposo me dijo que si no quería problemas, que buscara alguna otra solución. Sin embargo, que si quería cortar de golpe, que me saliera de inmediato. Estuve pensando la situación de salirme sin ofender a nadie y menos a Romina. Con eso de que era santera, pues no quería que me hiciera algún mal por despecho. Así que decidí meterme a un curso de pintura por las mañanas, algo que siempre había querido hacer. Por lo que con ese pretexto, poco a poco me fui saliendo de ese ambiente. Sin embargo, Romina, con sus dotes brujeriles, sabía mis verdaderas intenciones, por lo que casualmente se mostraba muy amable, me mandaba algún postre o comida para que probara. También me decía que si quería nos reuniéramos para hacer unas carnes asadas. Yo solo pensaba, cuando estaba en tu grupo nunca me invitabas y ahora que me salí me quieres de regreso. Debido a mis obvios rechazos de alimentos y reuniones, Romina decidió hacerme un trabajito. Una mañana, al salir para dejar a los niños a la escuela, vi que en la parte de la entrada de la casa había un líquido viscoso. Al acercarme para observar con detenimiento, me di cuenta de que era aceite y sal. Romina quería que nuestra familia y el trabajo de mi marido estuvieran salados. Pero lo que no sabía es que hacía algunos años yo había sido víctima de un trabajo brujeril, por lo que estaba bien protegida y además sabía ciertas cosas para que nadie me hiciera daño otra vez. Tiré agua con cloro y detergente. Lo cepillé tratando de que el agua escurriera directo a la calle. Yo sabía que Romina me estaría observando a lo lejos, pero que de una vez sepa que no era tan ingenua. Yo me imaginaba que mi vida en un fraccionamiento sería como se veía en los programas de televisión como Friends o Seinfeld, que las vecinas serían iguales de amigables. Pero desgraciadamente la vida real no es como la televisión. Gracias a Dios, mi esposo terminó su trabajo y lo cambiaron de regreso a nuestra ciudad natal. Pero antes de irme, tuve la satisfacción de ver cómo de aquel grupo de 10 señoras, solo quedaron 3, las cuales hacían sus desayunos solitas porque nadie las soportaba. Las demás vecinas se organizaron e hicieron un grupo nuevo, donde, según me contó Carolina, era amigable y además hacían obras de caridad.
iban a un asilo de ancianos para jugar bingo con las personas de tercera edad. También supe que el comité vecinal se cambió y ahora están exigiendo cuentas de todo el dinero que debería haber ahorrado, ya que, como les había comentado, pedían más que el necesario. Ahora vivo con el miedo de toparme con gente que diga ser mis amigas, pero solo sea personas envidiosas que quieran robarse hasta mi voluntad. Gente malintencionada que se hace pasar como buenos samaritanos. Pero como dice el dicho, más vale sola que mal acompañada. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?